Hola, hoy quiero hablarles un poco sobre prevención en salud mental. Así como escuchamos de prevención sobre enfermedades orgánicas como el cáncer de mama, el cáncer de colon, la hipertensión, la diabetes, es importante tener información sobre prevención de malestares emocionales y trastornos mentales. En este caso quiero hablarles sobre la ansiedad generalizada, que es un estado de alerta constante, es decir, de estrés, de preocupación y de angustia que se da de manera prolongada durante un periodo de tiempo largo. Es una cosa que sentimos todos los días y a la que no le encontramos solución. Por más que pensemos que estamos bien, el estado de alerta es constante. Es importante que sepamos que los síntomas de la ansiedad se presentan en tres niveles. El cognitivo, que tiene que ver con esos pensamientos o rumiaciones constantes sobre un mismo tema, casi siempre es anticipándose al futuro, a un futuro que no conocemos, que es incierto y que suponemos que va a pasar como lo estamos imaginando. Según investigaciones y estudios, el 90% de las cosas que imaginamos que van a pasar no suceden. Y cuando tenemos ansiedad es constante el pensamiento sobre esas cosas futuras que no sabemos cómo van a ocurrir. Ese es uno de los síntomas cognitivos que tienen que ver con lo mental, con los pensamientos, las creencias, las ideas. También están los pensamientos intrusivos, que son pensamientos que nos llegan de manera repentina, que son negativos y que no podemos evitar. Llegan como ráfagas de ideas o de imágenes y que no podemos evitar y nos causan esa angustia constante sobre el tema que estemos pensando, que generalmente es negativo. La ansiedad también se puede presentar a nivel orgánico. Entonces empezamos a sentir dolores de cabeza que se van convirtiendo en migrañas porque se van volviendo crónicos. Sentimos palpitaciones aceleradas de nuestro corazón, sentimos sudoración en las manos, molestias estomacales, hormigueo en las extremidades. Nos cuesta mucho dormir o conciliar el sueño, nos cuesta levantarnos en las mañanas y a veces vamos naturalizando este tipo de cosas, como que llevo no sé cuántos días sin poder dormir bien o me despierto en medio de la noche, me cuesta volverme a dormir y lo vamos naturalizando como si fueran cosas normales y resulta que no, que hay situaciones que detonan este tipo de comportamientos y de actividades en nuestro organismo. Hay que empezar a leer esas señales que son los síntomas para poder atender la ansiedad a tiempo y que no se vuelva más grave de lo que ya es, ¿cierto? Porque el tercer nivel en el que se presenta la ansiedad es el conductual, el que tiene que ver con nuestro proceder, con nuestro comportamiento. ¿Qué sucede? Que ya no nos gusta hacer lo que antes hacíamos y que nos causaba placer, que nos gustaba, que lo disfrutábamos. Ya lo dejamos de hacer porque no le encontramos el gusto o el placer. Dejamos de cumplir con actividades cotidianas, algunas porque nos gustaba, otras porque era nuestro deber, nuestra obligación. Entonces nos vamos volviendo disfuncionales en la medida en que ya no hacemos lo que debemos hacer, con lo que tenemos que cumplir, ya sea en el ámbito académico, laboral, en el ámbito doméstico, ya no socializamos, nos vamos aislando, van sucediendo una cantidad de cosas de manera paulatina que hay que ir comprendiendo para poder atender la ansiedad como atendemos otras enfermedades que son de tipo orgánico, como cuando nos duele un oído, nos duele una muela, tenemos algún dolor muscular, entonces es importante atenderlo. De hecho, algunas de las enfermedades orgánicas, como los dolores musculares, por ejemplo, muchas veces tienen su origen en la ansiedad no gestionada, ¿cierto? La ansiedad como emoción es necesaria porque nos permite afrontar situaciones en la vida cotidiana, como presentar un examen, hacer una entrega en el trabajo, solucionar un problema, llegar a tiempo a una cita, tomar una decisión. Y eso obviamente nos causa esa sensación o ese malestar que a veces sentimos emocional, que asociamos con las mariposas en el estómago o con el dolor en el pecho. Pero cuando esa sensación la percibimos en ausencia de algo que la produzca, o sobredimensionamos algo que lo produce sintiendo un nivel mayor de esa sensación, es cuando estamos hablando de la ansiedad, y por eso es muy importante que la aprendamos a reconocer.
Una manera de prevenirla y de gestionarla, pues, si ya la sentimos, por lo menos de aprender a gestionarla desde nuestros propios recursos, es identificar lo que nos pone en modo alerta, identificar qué nos estresa, qué nos genera angustia para poderlo manejar de manera diferente, porque a veces no lo identificamos y estamos cayendo constantemente en ese suceso o nos acercamos a la persona que nos causa el estrés o la angustia o a la situación. Entonces, reconocerla nos va a permitir saber que nos pone en modo alerta, ¿cierto? También es importante reconocer cómo me puedo reparar, cómo puedo estar mejor desde lo que me gusta y lo que no me gusta. Conocerme cómo funciono, qué cosas me hacen bien, qué cosas no me hacen bien, qué cosas tengo que afrontar aunque no me hagan bien. Entonces, desde el autoconocimiento empezamos a trabajar sobre estos temas que son fundamentales de darnos cuenta cómo funcionamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué me estresa, qué me da paz, qué me da tranquilidad, serenidad, porque comprender es sanar.